es para el censado, monitoreo y control remoto de variables en lo que son diversas actividades productivas, principalmente agrarias. Atlink cuenta con una plataforma IoT en la cual nodos, remotos y autónomos son capaces de transmitir información a un gateway que a su vez reenvía tal información a un servidor en la nube en donde se procesan y analizan tales datos para posteriormente brindar información útil a un usuario mediante, por ejemplo, una aplicación móvil o una página web. Ahora, estos nodos que desarrolla Atlink son de diversos tipos, desde meteorológicos hasta lo que serían dosificadores de alimentos bovinos. El sistema operativo que se utilizaba en este tipo de nodos fue Mbed, el cual está destinado a dispositivos IoT que están basados en microcontroladores ARM Cortex-M de 32 bits. Ahora, para comunicar a los nodos con el gateway, Atlink utilizaba la radio LoRa y arriba de eso un protocolo propietario que es capaz de coordinar la transmisión de información entre nodos y gateways. Ahora, este protocolo es eficaz, pero tiene algunas limitaciones que se desean mejorar implementando un protocolo estandarizado LoRaWAN. Esto lo que nos permitiría es, por ejemplo, tener nodos y gateways comerciales LoRaWAN, también aumentar considerablemente el número de nodos que se tienen por gateway y también la posibilidad de realizar downlinks. Es decir, en la disposición que teníamos anteriormente, solamente se podía transmitir información de los nodos hacia el servidor, pero no se podían realizar downlinks, es decir, enviar información desde el servidor hasta los nodos. Entonces, para entender LoRaWAN es importante que conozcamos qué es LoRa. Bueno, LoRa es una técnica de modulación digital que se basa en técnicas de Chirp Spread Spectrum. Es una modulación que alcanza sensibilidades de hasta, por ejemplo, menos 140 dBm con velocidades de transferencia de datos relativamente bajas, del orden de kilobits por segundo. La modulación esta utiliza chirps, que son barridos lineales en frecuencia, para modular las señales. Esto es distinto a modulaciones como por ejemplo FSK, donde se utilizan saltos discretos de frecuencia. Entonces, como ejemplo de una señal que modulamos con LoRa, tenemos tres símbolos en pantalla, donde bueno, el ancho de banda que ocupa la modulación es el rango de frecuencias que va a tomar el chirp. Y un parámetro importante que tengamos en cuenta es el sprint factor, que básicamente nos indica cuál es la cantidad de bits que tenemos por símbolo. Para modular lo que hacemos es básicamente tomamos este ancho de banda y lo dividimos en dos ala sprint factor valores y se le asigna un valor inicial al chirp, que por ejemplo acá lo podemos ver en estos tres símbolos en pantalla como el valor inicial que toma el barrido en la frecuencia. Entonces, según el valor inicial que toma, según el offset que toma nuestro chirp, inicialmente vamos a tener un símbolo u otro. Bueno, se puede demostrar que el data rate físico, es decir, los bits que efectivamente se transmiten, y la pendiente del chirp dependen del el ancho de banda y el sprint factor que tiene nuestra modulación. Entonces, si nosotros observamos la expresión que toma el data rate, podemos ver que básicamente aumentar el sprint factor nos baja la velocidad de transferencia de datos y en el caso de reducir el sprint factor vamos a tener un aumento en la velocidad de datos. Em, que la pendiente dependa del ancho de banda y del sprint factor también es algo útil, ya que en LoRa, cuando dos señales ocupan un mismo ancho de banda, pero tienen una pendiente distinta, estas son ortogonales, por lo tanto se pueden propagar por el espacio y que no haya interferencia entre ambas. Otra cosa importante es que, por ejemplo, si nosotros vemos un datasheet de un transceptor LoRa, podemos ver que al variar los valores de los sprint factor, las sensibilidades que tomamos cambian. Es decir, si nosotros aumentamos el sprint factor, nuestra sensibilidad aumenta.
Y esto es útil, por ejemplo, si nosotros queremos aumentar el rango de comunicaciones, es decir, poner el nodo y gateway a una distancia mayor, o si, por ejemplo, hay problemas, hay cuestiones meteorológicas que empeoran en la calidad del enlace, es útil poder cambiar a un sprint factor que nos dé más sensibilidad. Entonces, lo que podemos ver es que controlando el sprint factor y el ancho de banda, lo que podemos hacer es que nuestra comunicación sea, por ejemplo, más rápida y que consecuentemente se consuma menos batería con el nodo, o de, por ejemplo, que sea más lenta con un menor data rate, pero que tenga mayor sensibilidad. Esta es la gran ventaja que tiene LoRa. Entonces, es por esto que surge el protocolo LoRaWAN, que es básicamente una capa que se construye sobre la capa física LoRa. Eh, Esto permite que, por ejemplo, controlemos de manera dinámica los parámetros con los que los dispositivos acceden a la red. Entonces, bueno, de manera resumida, LoRaWAN lo que hace es permitirnos una comunicación del orden de decenas de kilómetros con velocidades de algunas decenas de kilobits por segundo, utilizando también bajas potencias de transmisión. Utiliza un espectro de licencia libre ISM, lo cual es ventajoso ya que no se tienen que pedir permisos para el uso del espectro radioeléctrico. También maneja una encriptación AES entre dispositivos y la red. Y también nos permite manejar una comunicación bilateral entre lo que serían los nodos y la nube, que ese es uno de los problemas que teníamos inicialmente en el proyecto, que es que solo se pueden hacer comunicaciones unidireccionales. Y bueno, además una cosa importante es que LoRaWAN establece un algoritmo que se llama ADR, el cual es capaz de regular dinámicamente estos parámetros que mencionábamos recién, o sea, el sprint factor, para que nuestro nodo acceda de la manera más óptima a la red. Bueno, en Argentina se tienen configurados por norma las siguientes data rates, que son, bueno, básicamente configurando un ancho de banda y un sprint factor. Y podemos ver que hay unos bit rates que van desde el orden desde 200 bits sobre segundo hasta casi 22 kilobits por segundo. Bueno, también en Argentina por norma, para LoRaWAN se utiliza la banda de los 915 a los 928 MHz, que coincide con la australiana. Se conforma por 64 canales de uplink de 125 kHz, que en esta esquemita se pueden ver como los que serían los verdes. También están los canales de uplink de 500 kHz, que serían los azules que tenemos, y también de downlink, que se simbolizan como los amarillos. Esto se puede consultar en la normativa, en las especificaciones oficiales del LoRaWAN. Entonces, ahora la arquitectura de red que se establece para LoRaWAN es la siguiente, que difiere ligeramente de la que se instauró inicialmente por Atherin. Básicamente requerimos de un gateway que maneje el reenvío y direccionamiento de frames entre lo que serían los nodos y el servidor de red, emitiendo frames de manera inalámbrica hacia los nodos y enviando paquetes por un backend hacia el servidor de red. También necesitamos, bueno, el servidor de red, que es básicamente donde vive la capa LoRaWAN, es decir, donde se gestiona lo que sería el algoritmo ADR, la autenticación de frames, entre otras cosas. También se necesita un servidor de aplicación que maneje la capa de aplicación, y a través de esta lo que nosotros podemos hacer es establecer servicios de MQTT, HTTP, entre otras cosas, que son útiles para el usuario. Ahora, también necesitamos un join server, que es algo que se encarga de validar a nuestros nodos cuando inician sesión en la red. Y bueno, también asignan dinámicamente llaves de encriptación a los elementos que están en la red. Entonces, bueno, LoRaWAN define tres clases de nodos, lo que serían los nodos A, B y C. La clase A es la más básica de todas, eh, cuyas funcionalidades las tienen que implementar también los nodos B y C. Y la diferencia que hay entre estos tipos son las capacidades que tienen de realizar comunicación bidireccional. Bueno, la clase A
básicamente es un dispositivo que permite un protocolo de comunicación del tipo Aloha. Básicamente comunica un frame de uplink y luego tiene que abrir una o dos ventanas de recepción pequeñas, dándole la oportunidad al servidor de que baje un downlink. Esta es la clase más eficiente energéticamente, porque solamente abre dos ventanas de recepción, es decir, prende su radio durante breves instantes de tiempo. Sin embargo, el dispositivo tiene más latencia, ya que el servidor tiene que esperar a que el nodo realice un uplink para poder bajar un downlink. Luego tenemos la clase B, que permite una comunicación bidireccional de menor latencia y que lo logra mediante transmisión de beacons que los emite un gateway y son utilizados por los nodos para sincronizarse con la red. Esto le permite al nodo abrir ping slots, que serían también ventanas de recepción, muy pequeñas durante tiempos conocidos. Entonces, una vez que se sincroniza con el beacon, abre los ping slots a tiempos conocidos y el servidor va a saber en qué momento van a estar abiertas estas ventanas y por lo tanto puede realizar una transmisión sincronizada. Y el último tipo de dispositivo es la clase C, que básicamente es idónea para nodos que tienen una alimentación constante. Imaginemos, por ejemplo, el caso en el que tengamos un nodo en el alumbrado público. Esto va a estar conectado a una fuente de energía constante, por lo tanto, no tenemos problemas de batería, entonces nos sirve tener prendido la ventana, perdón, la radio para recibir datos de manera continua. Entonces, bueno, para cumplir las funcionalidades de LoRaWAN, lo que nosotros utilizamos en el proyecto es el servidor de ChipStack, que básicamente integra la funcionalidad de los tres servidores dentro de un mismo software y nos permite simplificar la implementación del servidor LoRaWAN. Es decir, podemos instalar en un host el software de ChipStack y ya tenemos estas tres cosas funcionando de por sí. Solamente hay que configurar varios aspectos de este. En la versión previa del proyecto, no se pedía una forma sencilla de conocer el estado del gateway o nodos, sino que se debía observar manualmente en la base de datos de Atlink ciertos campos del gateway para determinar su estado. En el caso de los nodos, esto no era sencillamente determinable tampoco. Ahora, una vez configurado ChipStack, podemos acceder a un dashboard que nos permite determinar de manera sencilla el estado actual de los nodos y gateways, así como organizar los datos recibidos y enviados por los nodos en aplicaciones. Entonces, una vez teniendo el servidor funcionando en un host, nos abocamos a lo que sería el trabajo con los nodos. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Emilio Oscari. Buenos días, mi nombre es Emilio. Actualmente estoy en Bariloche y en esta parte de la charla voy a hablar específicamente de los nodos. Em, como, como un diagrama general, en este caso tenemos un nodo y solamente estoy mencionando el microcontrolador involucrado, en este caso de la familia ST, eh, y un módulo que se encarga de la comunicación LoRa. Eh, y para poner un poco en contexto, quería mencionar que eh, este proyecto comenzó allá por el año 2018 con las primeras versiones del nodo y inicialmente se estaba desarrollando el código que iba embebido en el microcontrolador a través de la plataforma Embed que tenemos acá a la izquierda. Esto fue fue en las versiones iniciales del proyecto. Eh, y estábamos implementando un protocolo de comunicación ad hoc, básicamente era propietario, obviamente basado en la capa física LoRa, eh, pero que bueno, a medida que iban surgiendo los requerimientos, se iba desarrollando el código para la aplicación en sí. Em, entonces, a medida que iba escalando el, el proyecto, iban apareciendo nuevos requerimientos. Inicialmente solamente se estaba pensando, como mencionó antes Álvaro, en la comunicación
unidireccional, es decir, desde el nodo hacia el gateway, específicamente con datos de telemetría. Eh, y a medida que iban apareciendo nuevos requerimientos, surgió la necesidad de implementar la comunicación bidireccional entre el nodo y el gateway, lo que llevó, bueno, a replantear un poco el proyecto, eh, y, y en este caso surgió la posibilidad de implementar Zephyr OS como plataforma y sistema operativo. Ya estaba dando vueltas en la empresa, pero no había nada concreto. Entonces fue una, una buena iniciativa la de hacer un estudio, una migración a este nuevo sistema operativo, más que nada por las ventajas que tiene respecto al cambio a LoRaWAN, porque resuelve eh, muchos temas de funcionalidad de LoRaWAN a través de su API en su stack. Y después, bueno, que Zephyr en su momento apuntaba a que iba a crecer en el mercado, tenía buena, eh, buena pinta, si se quiere decir, en el futuro. Ahora voy a mencionar por qué, pero bueno, fue una de las razones por la que elegimos esta plataforma. Y bueno, además no teníamos la necesidad de trabajar con LoRaWAN más que nada por el costo de los gateways LoRaWAN comerciales, eh, que bueno, fue variando a medida que iba creciendo el proyecto. Y, y bueno, fue todo un desafío porque era pasar de una plataforma que ya conocíamos a una totalmente nueva, eh, sabiendo que podría haber riesgo, ¿no? El hecho de trabajar con una plataforma nueva, pero que a la larga podría traer muchos beneficios. Em, entonces, se trabajó primero en hacer un estudio, después en eh, evaluar los requerimientos nuevos que habían aparecido por el hecho de trabajar con LoRaWAN y tener la comunicación bidireccional, lo que nos permitió no solo tener datos de telemetría en el gateway, sino que también podíamos, por ejemplo, configurar datos del nodo. Por ejemplo, para un nodo dosificador, modificar la dosis, eh, hacer alguna escritura de algún parámetro en específico, lo que nos dio mucho más control sobre el sistema. Eh, bueno, Zephyr, eh, para dar un poco de contexto, sus primeras versiones son del año 2016, relativamente nuevo. Está respaldado por la Fundación Linux. Comenzó como un proyecto de la Fundación Linux y tiene mucho soporte de eh, grandes empresas en la industria de los embebidos, como Nordic, Intel, NXP y muchos más, y que sigue aumentando, ¿no? Em, ¿Qué más? Y bueno, y surgió con esta nueva plataforma, eh, surgió el desafío quizás de cambiar a una plataforma, como decía, completamente nueva, que puede tener una curva de aprendizaje un poco compleja, más que nada porque si no se está acostumbrado a un ecosistema Linux, puede llevar a eso, quizás un estudio previo de la plataforma. Eh, Tiene unas grandes ventajas para los que conocen el entorno de Linux. Podemos dividir muy claramente la parte de la definición del hardware, en este caso de un microcontrolador, en este caso un nodo, podríamos definirlo muy claramente a través de un device tree y archivos de configuración. Y Zephyr nos permite, en base a esta abstracción, escribir nuestro código de aplicación, eh, eh, abstrayéndonos totalmente del hardware. Fue una de las motivaciones generales para hacer esta migración. Esto que permite que Zephyr es
Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Em, Esto que nos permite que Zephyr es una gran plataforma, principalmente porque es compatible con múltiples arquitecturas, si se quiere trabajar con algo de Intel, eh, de ARM, múltiples plataformas de Nordic, de NXP. eh, ¿Por qué permite esto? Porque nos permite escribir el código de aplicación, en este caso de un nodo, eh, para algún hardware específico y, y en caso de que querramos por alguna razón hacer alguna migración del hardware, eh, con algunos retoques, obviamente hay que hacer cambios, ¿no? Pero en el device tree y archivos de configuración, poder hacerlo de una manera mucho más modular y eficiente que en el caso de haber trabajado con Embed. Eh, bueno, para mencionar algunos puntos de Zephyr, sistema operativo a tiempo real es de código abierto, eh, un poco distinto a lo que nos... eh, Embed es de código abierto, pero está muy enfocado en arquitecturas de ARM. Eso es lo que lo hace tan diferente. Eh, bueno, la comunidad activa tiene una comunidad muy grande que está en constante mejora, está en constante evolución. eh, Eso también es una de las grandes ventajas de trabajar con Zephyr. Y bueno, integración nativa, principalmente menciono LoRaWAN porque es el caso de estudio de este proyecto, pero también Bluetooth y otros protocolos que son típicos de dispositivos IoT en el que, en el que se requiere en el que, perdón, el consumo de energía es un punto clave. Eh, por eso surgió principalmente la necesidad de Zephyr, es tener si se quiere, un Linux para microcontroladores. Eh, Pensando, ahora voy a dar más ejemplos de aplicaciones de Zephyr, pero básicamente está muy enfocado en dispositivos IoT. Eh, bueno, otra de las grandes ventajas que nos permitió haber trabajado con Zephyr y con LoRaWAN es el hecho de tener la posibilidad de hacer actualizaciones de forma remota con el nodo, que si se lo imaginan en el campo, eh, tener un nodo a varios kilómetros de distancia puede ser un poco engorroso el hecho de, no sé, de actualizar el firmware en caso de ser necesario o de incluso realizar algún retoque en algún parámetro de configuración si tenemos una tarjeta externa para este nodo, lo que esta posibilidad de actualizar el firmware de forma remota lo posiciona en un lugar muy fuerte, ¿no? Eh, y después, bueno, hay optimizaciones de consumo de energía. Zephyr tiene módulos dedicados específicamente a esta característica. Permite tener un control mucho más específico de, por ejemplo, cómo se hace el manejo de transiciones de estados. Si necesito, por ejemplo, por alguna razón, apagar algún controlador, por ejemplo, la radio LoRa, por alguna razón no la necesito. Cuando no la estoy usando, no la necesito tener activa, porque puedo manejar esta transición entre estados. Eh, y bueno, tiene un montón de otras ventajas, pero esto me parece que eran los puntos más importantes. Y abajo, bueno, algunas imágenes de otros casos bueno, una Raspberry que creo que es de los microcontroladores más conocidos, una de ST, y a la izquierda, no estoy seguro, creo que es una de Nordic, no estoy seguro, pero bueno, tiene soporte para muchísimas plataformas, microcontroladores. Hay mucha más info en el stack de Zephyr. Los invito a, a conocer un poco más porque la verdad es bastante interesante. Eh, y bueno, y para hacer un poco de hincapié en cómo se hace esta abstracción del hardware,
que es una de las grandes ventajas que tiene Zephyr. Y bueno, y todo lo que está relacionado con el entorno de Linux en sí. Eh, Acá a la derecha, en el recuadro más grande, tenemos un código de aplicación específico. eh, y si se dan cuenta, yo acá no en ningún momento menciono, no hago ninguna referencia a algún controlador, no hago ninguna referencia a alguna parte del hardware. Eh, es un ejemplo muy sencillo de un LED que está parpadeando cada un segundo solamente. Y a la izquierda, arriba, tenemos un archivo, una parte de un device tree. En este caso es un módulo de Bluetooth de Nordic, si no me equivoco. Esto ya viene de por sí en el stack de Zephyr, eh, y yo saqué una captura a solamente esta parte, la que me interesa para esta aplicación. Eh, Estoy definiendo un, lo que yo defino como un LED, eh, que, que me voy a poder comunicar a través del GPIO 0 pin 13, eh, que además tiene un alias que es LED 0. ¿Qué pasa? Yo cuando escribí el código de aplicación, quizás no sabía que iba a trabajar ex- explícitamente con este dispositivo. Yo digo, bueno, tengo un app LED y yo espero que cuando trabaje con algún hardware específico esté definido en algún lado, pero no sé a qué hace referencia app LED. Entonces, yo sabiendo que voy a trabajar con este hardware, eh, en mi proyecto, esto ya no es parte del stack, sino que es específico de mi proyecto, es un archivo overlay que básicamente concatena el device tree, en este caso de este módulo, su módulo Bluetooth. Eh, entonces, ahí se hace el linkeo de que, bueno, yo defino como applet este LED 0. Eh, en otra placa, completamente distinta, podría definirlo de otra manera. Eh, pero voy a tener que hacer esa diferencia, si no, directamente si yo no hago esta salvedad, esto directamente me da un error de compilación. Eh, Simplemente para mostrar un ejemplo sencillo de cómo se hace esta abstracción. Eh, bueno, y para mencionar, esto es uno de los tantos proyectos que hay de Zephyr dando vueltas, pero solo para mencionar algunos, acá hay un sistema de riego. Fíjese que son todos proyectos del estilo IoT. En este caso tengo un sistema de riego automático de hasta 6 válvulas, si no me equivoco. Eh, Esto es una cinta métrica digital, el de la derecha arriba. Justo abajo de eso esto es un detector de pérdidas de agua, no invasivo, y además puede medir el flujo de agua sobre este caño. Y después tenemos una estación de soldado de 100 watts. En este caso están involucrados hasta 3 microcontroladores. Eh, y bueno, en este caso quería mencionar solamente algunos ejemplos. Los invito igual a revisar el repositorio y la página oficial de Zephyr. Hay muchísimos casos de uso, pero principalmente están enfocados a proyectos de este tipo. Obviamente hay muchísimos más, pero bueno, cuando hay requerimientos quizás de- de- del consumo de potencia que debería tener mi dispositivo, o debería cumplir ciertas normas de comunicación, es una excelente opción. Y bueno, yo terminé mi caso y te dejo la palabra, Edwin. Me presento de nuevo, yo soy Edwin Barragán. Les voy a hablar sobre lo que tiene que ver con el desarrollo del gateway y el desarrollo de las integraciones a modo de completitud del sistema. Eh, ya Álvaro nos habló un poco de cómo está compuesto ChipStack, que es nuestro servidor de red. Y bueno, y Emilio nos habló un poco
de cómo resolvimos la comunicación de los nodos con Zephyr, y cómo implementamos LoRaWAN con eso. Y bueno, dentro de los dos puntos, digamos, tal vez el más interesante es el del gateway, que es la herramienta fundamental, digamos, para hacer la integración entre el servidor y los nodos. Básicamente el gateway es el dispositivo que está en campo y, y va a recibir la comunicación con los nodos, y a través de TCP/IP o de alguna forma, digamos, va a subir los datos a donde está montado el servidor. Eh, ChipStack tiene como modo de comunicación un broker MQTT, que es a través del cual recibe y emite los datos que van hacia los gateways, y hacia los nodos. Entonces, bueno, como hardware preliminar o hardware de desarrollo, utilizamos una Raspberry Pi 3 con un Poncho LR1302 que resuelve la comunicación LoRa. Esto es lo que estaba originalmente en el desarrollo original de Ateling. No el Poncho, sino la Raspberry con una radio LoRa parecida con una SX1201302 era, perdón, 1276. Eh, pero bueno, para poder resolver un poco mejor el tema de la comunicación, se decidió usar este otro Poncho. Eh, Originalmente habíamos tenido algunos problemas varios con la Raspberry, principalmente en cuanto a eh, con el tiempo, con el uso se iba degradando el SD. Entonces eh, tratamos de migrar a otra placa. eh, no pudimos migrarlo porque la placa que habíamos elegido nos quedó chica a la hora de ir haciendo el desarrollo. Básicamente me parece que ahí falló, leímos un poco mal los datasheets, y subestimamos un poco cómo iba a crecer, pero bueno, ahí estamos en desarrollo eh, de migrar el hardware a algo mejor. Pero teniendo en cuenta esta restricción de que no sabemos qué hardware vamos a usar, decidimos hacer un sistema Linux embebido, basado en Buildroot. También podríamos haber usado Yocto, pero nos pareció que Buildroot era mucho más fácil de configurar, y está optimizado para sistemas pequeños, digamos. O sea, cuando tenés sistemas que no van a hacer muchas cosas, que sería el caso del Gateway, por ahí Buildroot está mucho más fácil, hace un código más óptimo y es más chico. Y lo otro que tiene de bueno es que es muy fácil de migrar a otros dispositivos. Nosotros habíamos hecho el Buildroot para una Litchi 0, que es la placa que habíamos usado, que es la que nos quedó chica, y no fue muy difícil decir, bueno, no, esta placa nos queda chica y lo pasamos a la Raspberry. Sí nos permitió resolver esto de la degradación del SD por la lectura. Lo que hicimos fue migrar o sea, hacer que en tiempo de buteo cargue toda la SD en RAM y trabaja solo en RAM. Eso con Virtus fue bastante simple de hacer, simplemente configuras un poquito y sale andando. Entonces, nada, como que Virtus eso nos permitía la configuración y la migración muy fácil. Así que bueno, utilizamos esto como sistema operativo. Y luego, ChipStack recomienda algunas arquitecturas. Nosotros nos fuimos por esta, que era la más liviana y la más simple. Eh, Se usa un packet forwarder que ese lo brinda Semtech directamente, que es el proveedor de los chips de LoRa en general. Em, Lo que tiene el Packet Forwarder es que trabaja con UDP, y UDP es intrínsecamente inseguro. No sabes si, o sea, los paquetes se mandan planos, y por otro lado, digamos, también tiene el tema de que pierde paquetes y no sabes que perdiste paquetes. Entonces nada, como que no es del todo seguro. Pero si eso lo integras a un MQTT, ya sí te da la posibilidad de encriptar TLS con SSL,
te da la posibilidad de saber que estás perdiendo y hacer retransmisiones. Entonces AliSport TCP con MQTT y no es ningún problema más el tema de que esté por UDP. Entonces, bueno, estos son los dos componentes principales que tiene Virtu. Después tiene un montón de cositas, digamos, extras para soportar todo, pero en línea general nos quedó un sistema operativo bastante chico, más o menos está en el orden de los 70 megas aprox, con lo cual nada, ahora sí nos queda elegir un poco mejor de nuevo la placa. Eh, y bueno, la forma de configurar esto es simplemente configurando estos dos dispositivos, el Packet Forwarder y el ChipStack MQTT Forwarder, que son dos archivos. Este sería el archivo de la configuración de LoRa Packet Forwarder, en donde ahí uno le dice qué ID va a tener el gateway, como para poder identificarlo después en el server. Le podemos poner la dirección del server, qué puertos va a usar, que eso es todo, en realidad usa como server localhost porque está metido adentro y sale por UDP a localhost. Eh, y lo otro que también es importante configurar en cuanto a la radio LoRa es la banda de frecuencia de Álvaro Habló, que en Argentina tenemos la banda AU915, pero si quisiésemos, qué sé yo, usar otra banda, por ejemplo la US 902, porque necesitamos mandarlo a Estados Unidos, em, nada, simplemente es cambiar, uy, este me quedó chiquito, pero cambiamos acá con un par de variables, digamos, en el mismo archivo, las frecuencias que necesitamos. Estos archivos en general están todos ya disponibles porque el LoRaWAN es estándar. Y nada, y simplemente con eso ya sale andando la radio LoRa. Y hacia el otro lado tenemos que configurar el gateway hacia el server, que también este sería un archivo TOML, en donde nada, le decimos que el MQTT va a tener este server, usuario, contraseña, si es que tiene el broker MQTT, usuario, contraseña. Si tenemos que agregar que eso, certificados TLS o ese tipo de cosas, se configura así, simple, fácil, en el gateway y, y listo, sale andando el gateway, con lo cual ya después desde el servidor lo único que tenemos que hacer es registrar el gateway ID que habíamos asignado antes, eh, y agregar los nodos y ya simplemente con eso tenemos acá, por ejemplo, un nodo andando recibiendo datos desde el servidor. También se le puede mandar datos y nada, es súper fácil de configurar. Eh, Con lo cual, nada, el gateway es súper simple en lo que hace, pero fundamental. Y por otro lado, también tenemos las integraciones. ChirpStack recomienda, digamos, para sacar datos, podemos entrar por gRPC o por MQTT. Nosotros cuando arrancó el proyecto ya teníamos una base de datos andando, o sea, el proyecto de migración a Trin ya tenía su base de datos, en donde entraban los datos a una tabla y tiene un JavaScript que procesa esos datos. De eso ya estaban dando y estaba en servicio, con lo cual nosotros no podíamos tocar la base de datos, no deberíamos hacer mucho movimiento en la base de datos porque tocar una base de datos en producción es conflictivo, hay muchos memes al respecto. Este, con lo cual, bueno, nada, hicimos una integración simple que toma los datos desde el broker MQTT con un cliente. Luego tuvimos que incorporar un cliente ChirpStack. Eh, lo que nos permite tener el cliente MQTT es que podemos suscribirnos a los dispositivos a los que queremos escuchar y el broker MQTT nos avisa de forma asíncrona, no tenemos que estar preguntando, entonces eso está bueno. Pero así todo nos hace falta algunos datos, entonces a través de gRPC le preguntamos a ChirpStack esos datos. Y finalmente con un cliente para la base de datos, lo único que hacemos es subir y bajar en las tablas que estaban de entrada y de salida, subimos y bajamos los datos, y no tocamos absolutamente nada más de la base de datos, sino solo las entradas y las salidas. Con lo cual nos quedó una arquitectura
ahí un poco distinta a la que teníamos, en donde la integración se conecta al MQTT y al gRPC. Pero bueno, nada, con suscribirse simplemente a las aplicaciones es muy, muy fácil de tener los mensajes. Que depende cómo configure uno el server, puede ser en JSON plano y uno lo lee fácil, o en este, también se puede hacer en protobus, que también están las APIs. Eh, con lo cual, nada, fue relativamente simple también hacer la integración de ChirStack, lo cual nos fue eh, una confirmación de una buena decisión de haber tomado Chirusa como servidor LoRaWAN, y que nos resolvió en gran medida no tocar nada y que siga andando todo como está, con una con buena satisfacción de parte de los clientes. Así que nada, esto sería lo último. Ya con eso tenemos todo el sistema LoRaWAN andando. Muchas gracias, y estamos abiertos, Emilio Álvarez y yo, a responder las preguntas que vayan surgiendo. Hola, me llamo Ricardo López, soy un ex docente universitario, aunque he trabajado bastante en telecontrol tiempo y quería, no sé si me escuchan, perdón. Sí, 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 se escucha. Ah, perfecto. Ahí hay un dibujo que me quedó desde la página 23, donde está básicamente es ese que está pasando. El último. Que lo repito Sí, después. es Y tiene los nodos a la izquierda, veo LoRa, supuse que la función de gateway fundamentalmente es ser traslado de las capas de transporte de un lado que tendríamos sobre el hora, que no conozco, sobre la cual ahí tengo una pregunta, qué parecido tiene al TCP/IP que tiene que tener del otro lado para que pueda dialogar con el MQTT. Y la otra pregunta, no sé si veo ahí un broker de MQTT que está sobre el lado, supongo, donde está el lado ChipStack, y debe ser privado seguramente, y ahí está la nube en el medio. Estoy suponiendo todo esto porque no, y justamente quería que ustedes precisaran un poquito más para ver el derrotero, digamos, que tienen las señales de campo. Te agrego algo más. Yo ahora vivo en la provincia de Buenos Aires, estoy en un ambiente agrícola ganadero, estoy evangelizando en la capacidad y la necesidad de tener esta tecnología, fundamentalmente en lugares donde hay bovinos, ganado bovino en la provincia de Buenos Aires, este, sería una evolución y por supuesto creo que es un buen lugar para trabajar y como soy del palo y me instalé ahí por cuestiones de vida, me interesé en este congreso para ver la tecnología que está dando vuelta y bueno, acá veo un poco algo bastante específico al campo. Estuve visitando la, la página de Atel y la página de esto no, de CIPAT para ver qué hardware hacían. O sea, soy un hombre de microcontroladores, empecé programando en 1800, en el año 36, en la Universidad de La Plata, así que te imaginarás que luego de varios años he tenido que ir mudando como electrónico al campo de las redes, digamos. Bueno, esto lo dicen para que un poco intuir en qué estoy, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr con esta pregunta. Básicamente, entender un poco más el Spectrum lo conozco ya de tiempo atrás, no conocía LoRa, veo que tiene algunas cuestiones parecidas, como el salto de banda para trabajar. No entendí mucho el tema de intensidad triangular que tiene como mecanismo de modulación, pero lo voy a leer. No es preocupante eso. Quería un poco ver cómo funciona el gateway, que es la pregunta original, y la otra pregunta que hice fue también el broker de MQTT sobre el lado del servidor de ustedes, digamos, cómo está instrumentado. Algún detalle de ese tipo. No sé si fui claro con todo lo que pregunté. Sí, sí, perfecto. Fue bastante claro y estuvo muy buena la introducción y el contexto. Eh, en cuanto a la radio LoRa, nada, es una capa física, digamos, por eso está como la antenita LoRa.
La capa física entra al controlador y eso nada, se procesa y termina saliendo por UDP como un paquete normal UDP con su mensaje y sus direcciones y su empaquetamiento UDP. Y después eso sí se transforma con un forwarder, digamos, que lo único que hace es agarrar el paquete por UDP y pasarlo a MQTT. Sale por TCP sin ningún problema, digamos. O sea, es bastante straightforward. eh, con lo cual, Ahí, nada, me parece discúlpame, que sí, sí, quería preguntarte específicamente. Ahí usaste UDP obviamente no orientado a conexión, TCP orientado a conexión del otro lado para poder ser amigable con el broker MQTT, con el cual tenés que salir. Pero ¿por qué sí. tenés que estar con UDP en el medio? Eh, Como no conozco LoRa, no entiendo cuál es la función de un UDP ahí, si es porque una especie de transición, si es por un parecido que tiene LoRa a UDP, que es claramente un protocolo, como vos lo dijiste, solamente tenemos, es un IP con dirección de destino y puerto, pero además con capa de transporte, digamos, que es la definición que tiene. Y no veía cuál era el rol que tenía, por eso me En realidad está hecho así porque, nada, Semtech hizo un ejemplo alguna vez de Packet Forwarder con UDP, que lo que hace es lee la radio y la baja y la pasa por UDP. Y eso con el tiempo que ha desarrollado los distintos dispositivos que hay en el ecosistema de LoRaWAN, eso lo han tomado como un programa medio de facto, digamos, es el que se usa, más allá de que haya sido un ejemplo, es el que se está usando en casi todos lados para leer la radio. Entonces, eso lee la radio y lo saca por UDP. Hay gente que trabaja directamente sacándolo por UDP, que para entornos un poco más profesionales no está bueno, pero sí hay mucha gente, la gente de Chirstag, la gente de Think Networks han hecho, y hay algunos otros creo, que han hecho esto, de tomar lo que sale por UDP y transformarlo al paquete que yo necesite internamente dentro del gateway, y lo sacan por TCP para no tener los problemas que tiene UDP. Por eso se usa el packet forwarder de UDP. Una cuestión de básicamente, histórica, sí. y ahí lo pones, si estuviésemos hablando en una hacienda, digamos, en un campo de varios kilómetros, el gateway lo pones dentro del ambiente del campo, por supuesto, alimentado con energía, por decirlo de alguna manera, en el casco del campo, y Sí, vos distribuís por, por todo el campo, según las aguadas o en los distintos puntos que tengas, los nodos, y esos son los que comunicas con LoRa y gateway. El LoRa exactamente. después te permite, el gateway te permite después acceder a la nube, y el broker MQTT supongo que te hace el bridge para llegar hasta el servidor que va a brindarle al dueño del campo que reside en la ciudad. Déjame graficarlo así porque es la forma que lo imagino. Sí, Por sí, lo sí, sí, menos, exactamente. El gateway está, o bien le pones un poste con electricidad y lo conectas a internet de alguna manera, puede ser con un modem GSM o con alguna otra cosa, y simplemente lo pones y tenés un rango de, si querés mucho ancho de banda, que sé yo, 1 kilómetro, y si querés algo normal, digamos, podés tener hasta, creo que llega a 2,5 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Vos, Álvaro, sabés hasta dónde llega LoRa? Sí, depende de también las antenas que le pongas a los nodos y al gateway, pero suelen haber muchos videos en internet que mencionan que se llegan hasta 20, 30, 40 kilómetros cambiando las antenas, pero si no, sí, con un data rate bajo se suele llegar entiendo que a los 10 kilómetros con algunas antenas medio sin tanta ganancia, digamos. sí, Álvaro, un gusto. Veo, porque en realidad la provincia de Buenos Aires tiene superficies muy planas, en general no existe montaña, con lo cual la capacidad de poder es excelente, Free Spectrum, o su equivalente LoRa, digamos, lograr comunicación radial con respecto a un gateway, que después obviamente se va a la nube, ¿no? Esto es todo lo del proyecto. La otra pregunta estaba, ¿por qué la existencia del broker en el MQTT ahí en el medio?
que hace de puente con el servidor de la red. Y el broker generalmente lo imagino como un intermediario para alimentar a los usuarios, que son los que se nutren de las aplicaciones. No entiendo bien el rol que tiene ahí en ese punto, veo que solamente hay un vínculo con el gateway, que está bien claro, y un vínculo con el chip stack, que es el trío ese que está ahí funcionando. ¿Cuál es su rol específico del broker? Básicamente ChipStack funciona por MQTT. Las comunicaciones que hace ChipStack internas son casi todas por MQTT, porque es como puede distribuir los distintos mensajes de forma sincrónica a todos los dispositivos, digamos, sean gateways o sean nodos. Bueno, que los nodos salen, los mensajes salen hacia el gateway, hacia el nodo y van hacia el nodo. ChipStack maneja con MQTT todo, entonces sí o sí necesita un MQTT broker. Lo que puede llegar a hacer es que el MQTT broker esté integrado adentro del server o usar un broker comercial. Originalmente en el proyecto de Atelink, el MQTT broker se empezó a usar en AWS. Pero después vimos que era re fácil levantar el broker en el servidor, así que ahora ha quedado en el mismo servidor que tiene la base de datos, ha quedado ChipStack y ha quedado el broker andando con una configuración súper fácil, súper simple, con lo cual no ha sido un gran problema. Lo que tiene de bueno MQTT es esto de que te avisa de forma sincrónica que te llegan los mensajes y vos los podés procesar en la medida que te llegan. Muy bien, les agradezco por mi lado, como voy a terminar, porque seguramente tengo que estar para otro. Bloqueé mucho del canal. Les agradezco la charla. Me gustaría tener pues, a través de algún medio de contacto con ustedes para poder profundizar un poquito más. Gracias. De nada, Ricardo. ¿Qué tal? Tengo una pregunta, Pablo D'Angelo. No sé si se me escucha. Sí, sí, te escucho, Ah, Pablo. ¿De dónde eh, sos? soy de Santa Fe. En realidad estudio en la UTN de Paraná, pero soy de Santa Fe. Perfecto, gracias. Eh, pensando en un proyecto como lo es Caravan Tech, si no me equivoco, que utilizan LoRaWAN. ¿Qué pasa en el caso de que un nodo se salga del alcance de un gateway? ¿Se puede vincular solo al siguiente gateway o directamente es como que dejó de existir? Em, en general, si vos por ahí tenés mentalizado que podés llegar a tener esos problemas, lo que se puede hacer es, por ejemplo, pones dos gateways a una distancia considerable y en el punto en el cual el nodo se te pierda señal, a un punto en el cual ya no pueda comunicarse ni con el data rate más bajo, eh, el nodo, o sea, a medida que se aleje del otro, se acerque al siguiente gateway y puede armar una conexión, como con la misma idea de las celdas, ¿no? De, cuando uno tiene, digamos, las celdas de móviles para celular. Y eso lo haces configurando en el nodo que tenga como gateway al cual se tiene que comunicar el gateway ID de los dos, digamos, del que se está perdiendo la señal y con el que se está ganando señal, digamos. ¿Y eso se podría hacer con más de un nodo? Perdón, con más de un gateway. O sea, sí, desde un nodo le puedes decir, tener a estos tres o estos dos gateways como a los que tenés que comunicar, digamos. Y Y ahora es... oh, sí, 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 perdón. te escucho, te escucho, te escucho. No, no, eso, tipo, perdón, te interrumpí yo. Disculpa. No, y ahora pensándolo a la inversa, se podría enviar desde más de un gateway señales a un nodo, pensando en como en una estrategia o en alguna manera de triangulación. Sí, entiendo que el protocolo aplica eso. eh, en general, cuando tenés los dos gateways vinculados al chip stack, por ejemplo,
y vos le decís que comunique a un nodo, o sea, por ejemplo, haces un enqueue, ¿no? Desde Chipstack. Decís, a tal nodo necesito mandarle tales datos. El protocolo LoRaWAN, o sea, uno no se tiene que encargar manualmente de eso, sino que el protocolo LoRaWAN se encarga de eh, visualizar si un solo gateway tiene comunicación con el nodo o dos, por ejemplo. Y si ve que los dos están eh, en rango de comunicación, puede hacer la triangulación y enviarlo por los dos. No sé si se entendió Sí, 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 sí. Genial. Muchas gracias. de nada. Yo tenía una consulta, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me Buenas, ¿qué tal? escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Ahí, bien? perfecto. Este, un gateway tiene una limitación de cantidad de nodos a los que puede atender. En principio, em, el problema que se tiene es la cantidad de canales que puede usar para comunicarse. Lo que hace LoRaWAN es aprovechar como un salto aleatorio de entre los canales. O sea, viste que en una diapositiva tenía, no sé si la puedes poner, Edwin, una de los canalcitos. Ahí, está que está. Como que los dispositivos y el servidor van siguiendo como un frequency hopping, que es decir, van saltando de un canal a otro de manera aleatoria, de forma que eh, estadísticamente todos puedan tener acceso al gateway, ¿no? Tipo, o sea, vos tenés 20 nodos y van saltando cada uno de manera aleatoria, de manera también sincronizada, ¿no? Con el gateway, o sea, el gateway sabe a cuál va a saltar. Eh, y de esa forma se asegura que todos los nodos puedan acceder. Ahora, ¿qué pasa? Vos a medida que empieces a tener más nodos por gateway, es más probable que necesite hacer una retransmisión del frame porque, por ejemplo, haya un choque, digamos, entre dos nodos que justo coinciden en el canal, lo cual, bueno, habiendo 64 ocasionalmente puede ser difícil, digamos, tendrías que tener muchos nodos. Ok, ¿y ustedes más o menos qué orden de nodos utilizaron? Y después, esto lo pregunto también porque en un momento dijeron que la Raspberry que usaban de Gateway tenía ciertas limitaciones de hardware. ¿Esto tiene que ver con la cantidad de nodos o tiene que ver simplemente porque no era la plataforma capaz más óptima para hacer un Gateway? No, Em, no, la limitación original que tuvimos fue por un error en la configuración, más que nada. Teníamos problemas no en el hardware, sino se nos rompía la SD porque estábamos levantando que también pasa con Raspbian. Cuando vos tenés el sistema operativo corriendo desde el SD, lees mucho, lees y escribís. Y cuando escribís mucho en la SD, las SD se van degradando. Entonces, como que teníamos poco tiempo de vida de las SD, que se una al año las teníamos que cambiar. Entonces, ese había sido el principal el principal problema con la Raspberry. Habíamos estado pensando en migrar a otro tipo, pero bueno, todavía estamos en estudio de cuál sería la plataforma final. Lo cierto es que Raspberry anda muy bien, pero está medio excedida para lo que necesitamos, entonces termina siendo un poco cara. Ah, ok, ok. Perfecto. Y después la otra pregunta de cuántos, o sea, yo porque no, la verdad es que soy bastante principiante, pero quería como saber más o menos en una red LoRa, por ejemplo, cuántos nodos hay por gateway, o por ejemplo, ustedes cómo lo usaron eso. Todavía no lo hemos medido a fondo en el sistema nuestro, pero sí hemos visto en el mercado los más grandes que yo he visto han sido 2000 nodos. Ok, ok, perfecto. Los menos grandes, los que tienen menos potencia, digamos, tenés hasta 200. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Esto del frequency hopping es como que te permite eso, tipo tener una cantidad de nodos bastante grande. No tenés tantos problemas por ahí con la cantidad, a menos que por ahí, eso tengas una cantidad muy masiva, pero es difícil. Perfecto, muchas Tengo una gracias. pregunta. ¿Sí?
Mi nombre es Esteban, soy de la provincia de Salta. En un momento mencionaron que utilizaban TLS SSL para encriptar la conexión con el broker, ¿puede ser? Sí, Em, pero si alguien se apropiara de algún certificado, ¿podría yo iterar sobre los tópicos y obtener los datos que se están emitiendo? ¿O tienen en, algún tipo de SSL para limitar el acceso a los tópicos? en teoría sí, tenés dos cosas, digamos. Está protegido por usuario y contraseña, y lo otro es que los certificados se actualizan cada 3 meses de forma automática, así que no habría tanto problema. Eh, los certificados están del lado del server, con lo cual no es que están copiados en el gateway, y alguien que vaya a hacer ingeniería inversa del gateway va a poder saber cuáles son los certificados. No sé si me Perfecto. explico. Sí, 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 se entiende. Muchas gracias. De nada. Una consulta, chicos. Raúl, acá de San Luis. Creo que todos tenemos en la cabeza un poco la red celular, digamos, y que los teléfonos se mueven en la red celular sin interesar qué antena uno va andando y se va transfiriendo. ¿Qué limitación ven ustedes en este sistema teniendo N gateway y hacerlo comparable a una red celular, digamos, que los nodos se puedan mover por todos lados? ¿Qué limitaciones tiene esto comparado con una red celular, digamos? La limitación principal que tiene es el ancho de banda, digamos. No tenés el mismo ancho de banda por LoRaWAN que por redes celulares. LoRaWAN está pensado para baja potencia, bajos datos, y muy largo alcance, a diferencia de las redes celulares, que está pensado al revés, digamos. No sé si me explico. Perdón, pero me refería al tema de ir saltando entre celdas, digamos, ¿no? Es decir, que los nodos se pueden mover libremente por toda la red, libremente como los celulares, no pensando en la ancho de banda, transmisión, sino que no tengan limitación de movimiento, ¿no? Que se puedan mover en toda la red de gateways, al estilo de telefonía celular. Si esto tiene alguna limitación por el hardware, por el software, Entiendo que comparándolo no. desde ese punto de vista, digamos. Álvaro, ¿vos sabés si hay alguna limitación de eso? Creo que no. No, no, no. O sea, la especificación oficial del LoRaWAN te establece que esto o sea, se realiza de manera dinámica, eh, como eso, como con una reversión de la cuestión de las celdas, digamos, celulares. En el caso de ChiefTag es un algoritmo que se encarga bastante solo. Y, y también hablando sobre este tópico, nosotros estamos trabajando con la última especificación que se largó sobre LoRaWAN. Eh, y actualmente se está trabajando sobre otra que, además de permitir la migración de un nodo a través de celdas formadas por gateways, permite la migración de nodos a través de redes. O sea, es decir, vos tenés tu red LoRaWAN con tus gateways en un lugar, y si por alguna cuestión vos te movés a otra red que tiene otros gateways, puede haber un roaming entre estas. En general está bastante eh, bien manejado por los servidores LoRaWAN en este momento. Ok, gracias. Ahí Buenas. acabo de leer que en el chat me preguntaron hace un rato, perdón. Emanuel García me pregunta si la comunicación entre el gateway y el servidor se utiliza el protocolo MQTT, y si se especifica el tipo de servicio utilizado, que puede ser cualquiera, QoS0, S1 o Quality of Server 2. Mirá, yo probé los tres. El que me anduvo mejor es el Quality of Service 1, pero porque anda, podés poner cualquiera de los tres, digamos. Cuando estábamos usando AWS no te permite otro que no sea el 1. eh, pero bueno, ahora que tenemos uno propio, digamos, podemos poner cualquiera de los tres y anda mejor el 1 en general. Ahí Daniel está levantando la mano. No sé si... Ah, ¿Cómo estás, Daniel? Si quieres preguntar. Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Daniel de Córdoba.
Bien, chicos, le hago una consulta. Por ahí quedó bastante claro y bien objetivo la arquitectura que han hecho y bueno, el alcance del proyecto. Tengo una pregunta un poco técnica, mira. Entiendo que si la Raspberry tiene esa limitación con el tema de las SD y es mucha información para leer y procesar, pues en tiempo real, ¿no? Entonces, mi pregunta va. Viste que hay adaptadores o hay placas que se pueden anexar o incorporar dentro de los pines de la Raspberry, ¿cierto? Entiendo Sí. que con eso cubres vendría a ser como el receptor emisor de todo lo que es la parte de LoRa, LoRaWAN. Ahora, entiendo que si tienes el sistema operativo con ese adaptador y esa placa, puedes tener o integrar, digamos, dentro del sistema operativo el chip stack y el Linux dentro de la misma, por decirlo de una manera, server gateway, digamos. No sé si se entiende un poco la pregunta. Porque por ahí yo veo que ustedes, claro, lo tienen segmentado en varias etapas. Mi pregunta es, teniendo todo ese conjunto de sistema operativo, dígase Raspbian o algún otro, más la placa, más el tema del almacenamiento dentro de la placa, ¿puedo implementar algo como esto? A ver si entiendo bien, vos lo que estás diciendo es implementar un sistema que sea en sí mismo un nodo y un gateway. Claro. Sí No, se no, pues, puede. o sea, nodo ya sabemos que es el que está separado, pero me refiero Sí, al server gateway, porque como te digo, hay placas que se ponen dentro de la Raspberry o encima de la Raspberry, y también hay placas de almacenamiento para discos SD. sí, Entonces, sí que como, se puede, sí. ajá, pero la pregunta es, ¿Raspbian o algún sistema operativo para ARM se puede soportar, digamos, todo puesto en el mismo sistema operativo? Digo, para no segmentarlo con el real-time sistema operativo, más hacer un Linux embebido, digamos, toda esa cuestión que en definitiva es más esfuerzo para un proyecto que va a tener demasiada complejidad. ¿Me entiendes? ¿A lo que voy? Sí, sí se puede. eh, no es, no tiene el alcance de este proyecto en cuanto a, o sea, si nosotros queremos tener brindar el servicio de soluciones IoT con nuestra aplicación, en sentido de decir, Atlink tiene ahora, por ejemplo, una aplicación de celular en donde vos entrás con tu usuario y tu contraseña y ves todos tus nodos, ves todos tus gateways, ves todo dónde están andando las vacas, digamos. Hay un sistema de tracking de las vacas, digamos, poner. Entonces, em, nada, como que no, no, es necesario tener bien separados los gateways, el servidor y los nodos en este proyecto. No sé si me explico. Claro, no, para este proyecto en particular sí lo han segmentado de esa manera, está bien, Pero sí se puede hacer todo integrado en un solo lugar, digamos que esté el gateway eh, con el servidor integrado y una base de datos, todo en un mismo lugar. Sí, por supuesto que se puede. claro. Porque entiendo que el chip stack es como, me imagino, hablando en paquetería, es como un servidor de aplicaciones propio para este tipo de integraciones y se instala en el sistema operativo y sale funcionando. Entiendo que es así, ¿no? Es así como funciona, ¿o Sí, no? sí, exactamente. O sea, en este esquema, a ver si te muestro el esquema donde está. En este esquema de acá, Sí. el Linux embebido, por ejemplo, es una computadora y esta es otra computadora. Vos bien podrías meter todo en una sola computadora, no es un problema. Ok, bien, bien, bien. Bueno, sirve el dato. Así que bueno, gracias por la explicación y bueno, por exponer un poco esta solución que han Mm, implementado. No hay por Gracias. qué.